me vinculé a Medtronic como coordinadora de proyectos del área regulatoria. 6 meses después fui promovida como especialista asociada en asuntos regulatorios, donde tuve la responsabilidad de preparar las estrategias regulatorias para la aprobación de dispositivos médicos en las líneas de negocio de diabetes, cardiovascular y coronario en más de 16 países de Latinoamérica. Un año después comencé mi maestría en ciencias biológicas con profundización en neurofisiología en la Universidad de Regina, Canadá. Este fue el lugar donde comenzó esta investigación en la enfermedad del Alzheimer, que me llevó a encontrar un descubrimiento muy interesante que les contaré más adelante. Este año volví a Colombia y creé mi propia empresa, con la cual nos encontramos desarrollando soluciones para el sector salud. Uno de los emprendimientos que tenemos en la empresa es Linkio, que es un marketplace 100% colombiano para comprar y vender insumos médicos, equipos biomédicos y productos de bioseguridad desde una aplicación móvil fácil y muy segura de usar. Entonces quiero invitarlos a seguirnos en las redes sociales, especialmente en Instagram, como @linkioapp, para recordarles de nuestro lanzamiento, que será muy pronto. Y hablando de recuerdos, me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de la enfermedad del Alzheimer? Ahora, ¿cuántos de ustedes se han preguntado por qué ocurre el Alzheimer? ¿Cuál es su origen? ¿O a qué se debe que una persona padezca esta patología? Quiero contarles que estas son preguntas muy válidas, porque aún la comunidad científica busca responderlas y porque aún no conocemos la respuesta a estas preguntas es que esta enfermedad aún no tiene cura. Para comprender el origen de la enfermedad, necesitamos comenzar por una pregunta inicial. ¿Cómo recordamos? ¿Cómo recordamos? Para recordar, necesitamos un estímulo que propicie la creación de una memoria. Entonces, me gustaría invitarlos a recordar. Piensen en un momento especial en sus vidas. Uno de esos recuerdos felices que hayan vivido en su infancia y que a pesar de los años sigue siendo muy fuerte. Ahora, traten de recordar qué almorzaron hace 2 semanas. Quizá eso sí no sea tan fácil de recordar. Pero ¿por qué no? ¿Por qué recordamos ciertas cosas con tanta facilidad y otras que no? La respuesta a esta pregunta se encuentra en nuestra mente y cómo las neuronas se comunican una a la otra en nuestro cerebro. Entonces, cuando nosotros experimentamos una situación especial, como ese recuerdo fuerte que tienen de su infancia o una cena familiar o el concierto de tu cantante favorito, esa experiencia se traduce como un estímulo que propicia un impulso eléctrico que viaja de neurona en neurona en nuestro cerebro. Así, nuestras neuronas se comunican una con otra a través de estos impulsos eléctricos. Este proceso de comunicación neuronal se conoce como sinapsis y las neuronas realizan esta sinapsis para formar nuevas memorias. Entonces, esta experiencia o estímulo inicial es una entrada sensorial que se codifica como una memoria a corto plazo y se guarda en la parte externa del cerebro que se llama la corteza cerebral. Ahí la información está disponible para que la recordemos por unos segundos antes de que la olvidemos. Pero si esa memoria es lo suficientemente fuerte, el estímulo viaja desde la corteza cerebral hasta una parte media del cerebro que se llama hipocampo, que devuelve la memoria hasta la corteza cerebral para ser guardada a largo plazo. Este proceso es mediado por sustancias especiales o neurotransmisores que las neuronas liberan para volver más fuerte la conexión de una neurona con otra y así transferir el impulso o la información más eficientemente.
Entonces, aquí se muestra que el hipocampo es importante para codificar las memorias a largo plazo. Pero nosotros no sabíamos eso hasta el siglo XX, que se descubrió gracias a un caso de estudio de un paciente conocido como HM, quien sufría de episodios muy fuertes, episodios epilépticos muy fuertes. Ahí fue donde la doctora Milner y su supervisor, el doctor Scoville, retiraron su hipocampo para aliviar sus síntomas de epilepsia. Y realmente sirvió. Este paciente dejó de tener episodios epilépticos. Pero, oh sorpresa, cuando descubrieron que HM quedó sin recuerdos después de la cirugía. Desde ese momento, se descubrió que si se retira el hipocampo de una persona, también se le impide tener una vida con recuerdos. Y por tanto, el hipocampo es crucial para consolidar memorias a largo plazo. La doctora Brenda Milner y el doctor Scoville descubrieron muchas cosas interesantes gracias a este caso de estudio, como que este paciente no podía tener o retener nueva información por más de 20 minutos, o que tampoco podía recordar nada de su vida después de la cirugía. Sin embargo, HM sí podía realizar actividades motoras que había hecho antes, como montar en bicicleta. Esto sugiere que el hipocampo es crucial para la memoria a largo plazo, pero no es esencial para realizar actividades mecánicas que hemos aprendido anteriormente. Hasta ahora les he contado que el hipocampo cumple un rol esencial para recordar lugares, experiencias personales y también para aprender. Pero que incluso cuando se retira el hipocampo, las personas pueden realizar actividades mecánicas como montar en bicicleta. Entonces, retomando, es importante, es fundamental entender que el hipocampo es esencial para guardar nuestras memorias a largo plazo, y por esto resulta importante comprender el proceso por el cual el hipocampo guarda las memorias. Este proceso que se hace en el cerebro para guardar las memorias se conoce como potenciación a largo plazo. La potenciación a largo plazo es precisamente el proceso mediante el cual las neuronas del hipocampo se comunican repetidamente. Y cuando se comunican una y otra vez, un suceso muy importante sucede, y es que la sinapsis, o lo que les contaba, la comunicación neuronal, se intensifica a tal punto que las neuronas liberan sustancias especiales que permiten que elementos positivos, o lo que llamamos cationes, vuelvan a la célula por dentro más positiva, lo que se conoce como incremento en el potencial de membrana, porque la carga intracelular, es decir, la carga al interior de la neurona, es más positiva que la carga extracelular o al exterior de la neurona. Esta carga positiva causa la depolarización neuronal, que en sí vuelve más eficiente el proceso de comunicación en una neurona con otra para guardar las memorias a largo plazo. Esto es interesante porque es el mismo proceso por el cual nosotros aprendemos, mediante repetición. Cada vez que repetimos una información una y otra vez, lo que hacemos es hacer que se intensifique la comunicación neuronal. Ocurre una sinapsis más fuerte, la potenciación a largo plazo ocurre para que las memorias se guarden a largo plazo también. Entonces, si dos neuronas se comunican una y otra vez, la comunicación entre ellas se vuelve más eficiente, y este mecanismo se conoce como potenciación a largo plazo. Volviendo a nuestras memorias, esto es lo que ocurrió con nosotros cuando tuvimos ese momento especial en la infancia, o cuando estuvimos en ese concierto de nuestro cantante favorito. Fue una experiencia tan intensa que hizo que nuestras neuronas del hipocampo se comunicaran una y otra vez, volviendo eficiente el proceso de sinapsis para que las memorias se guarden a largo plazo. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando una persona tiene Alzheimer? ¿Por qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia del proceso de una memoria normal, de un proceso de guardar las memorias, donde ocurre potenciación a largo plazo, en contraste con una persona con esta condición? Debemos ser conscientes que a medida que existen más avances en tecnología y en medicina, la esperanza de vida se alarga o aumenta.
pero a medida que envejecemos, nuestros tejidos y nuestros órganos se deterioran, incrementando la posibilidad de sufrir de enfermedades degenerativas. Por tanto, es más factible sufrir de enfermedades como la demencia en nuestra vejez. Aunque muchas personas de la tercera edad sufren de demencia o de la enfermedad del Alzheimer, esto no se considera una vejez normal. Y además puede ocurrir en casos o en poblaciones más jóvenes. En casos especiales, una persona puede tener Alzheimer antes de los 65 años o incluso antes de los 40. La enfermedad del Alzheimer es uno de los desórdenes más preocupantes del mundo. Es el tipo de demencia más común, porque más de 70 millones de personas sufren de esta condición. El Alzheimer se le conoce como el largo adiós porque deteriora gradualmente la habilidad mental de los pacientes. Aunque el deterioro cognitivo depende mucho de la persona, existen ciertas etapas que podríamos considerar, dado que esta condición no solo roba las memorias, sino que también afecta el comportamiento y la manera de pensar de los individuos. En las etapas tempranas es cuando los primeros cambios en el cerebro ocurren. Los pacientes empiezan a repetir preguntas, sienten confusión, olvidan decisiones, planes, posesiones, lugares familiares. Luego pueden sufrir de depresión, insomnio y sus habilidades sociales disminuyen. Luego los pacientes pierden su autonomía. Necesitan ayuda para las tareas básicas como caminar, hablar, comer, vestirse. Y en la etapa final los pacientes pueden sufrir de amnesia total, no pueden hablar, no reconocen a sus seres queridos. Ya no pueden controlar sus movimientos, tienen dificultades con sus movimientos faciales, tienen dificultades al comer, al tragar y se vuelven totalmente dependientes y podrían requerir un cuidado médico de tiempo completo. Esta situación es muy complicada y también muy triste porque puede llevar al paciente a la muerte. ¿Cuál es el mecanismo que desencadena tal degeneración para que las personas pierdan su autonomía y haya esta pérdida de conexiones sinápticas para que no podamos procesar ni tener recuerdos? Lo que sabemos es que la pérdida de memoria y demás síntomas del Alzheimer es una consecuencia debido a la muerte neuronal masiva que ocurre en el cerebro cuando un paciente sufre de Alzheimer. En esta foto pueden ver la comparación de un cerebro sano a la derecha versus un cerebro que tiene Alzheimer. El cerebro de una persona que padece la enfermedad se comprime, se vuelve más pequeño y se llena de ciertas placas o desechos tóxicos que eventualmente degeneran el cerebro. Pero, ¿por qué sucede? ¿Qué es lo que genera que se deteriore el cerebro? Aparentemente, la causa de la muerte neuronal masiva se debe a placas o pedazos de una proteína que se conoce como beta-amiloide. Cuando existe una mutación o un desequilibrio fisiológico debido a factores genéticos, ambientales, nutrición, déficit de vitamina D y muchos más, una proteína específica llamada la proteína precursora beta-amiloide se degrada en pequeños fragmentos llamados péptidos beta-amiloide, que son pequeños, pegajosos y se pegan unos a los otros, se agrupan con otros formando placas o depósitos insolubles en el cerebro. Estas placas vienen en muchísimas formas, diferentes longitudes, y no sabemos cuáles son los tipos de péptidos más tóxicos. Pensamos que en general la palabra beta-amiloide es mala,
todos los péptidos beta amiloides son malos para el cerebro. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la... Afectan la comunicación neuronal, dañan la sinapsis entre neuronas y eventualmente hacen que el cerebro no pueda procesar ni recordar ninguna memoria. Entonces, las placas beta amiloides son clave para entender la enfermedad del Alzheimer. La teoría nos hace creer que si un cerebro tiene muchos depósitos o placas beta amiloide, estos depósitos de placas se agregan, causan inflamación en el cerebro y convierten a las neuronas que conforman este tejido neuronal en células que no son capaces de hacer sinapsis, no cumplen su función y por tanto mueren. Pero todo tipo de beta amiloide será mala. Mi investigación o nuestra investigación en la Universidad de Regina sugiere que no. Y creemos que la razón por la que los medicamentos en Alzheimer continúan fallando es porque no se entiende la causa de la enfermedad. Las industrias farmacéuticas saltan a crear medicamentos sintéticos que alivian los síntomas, pero no atacan la raíz del problema. Nuestra meta de investigación es entender el efecto, el mecanismo que se desencadena cuando las neuronas están expuestas a los péptidos beta amiloide y queremos entender esta cascada de señalización que es tóxica para bloquearlo y evitar la muerte neuronal, encontrar la causa para bloquearla y dar una cura a la enfermedad. Entonces, para lograrla, nosotros tenemos en el laboratorio del profesor Joseph Buttigieg en la Universidad de Regina, investigamos este efecto exponiendo las neuronas del hipocampo a diferentes tratamientos de péptidos con beta amiloide. Y miramos el efecto que estos tienen en diferentes concentraciones con las neuronas. Para ello se realizan cultivos celulares de estas neuronas del hipocampo y se miden ciertas características de la neurona como su tamaño, el tamaño del cuerpo celular, el tamaño del núcleo y la actividad eléctrica que realiza. Lo hacemos mediante diferentes técnicas. Utilizamos varias técnicas para medir estas características y hoy les voy a hablar de dos muy importantes. La que mide en los impulsos eléctricos se conoce como electrofisiología y la técnica que utilizamos para visualizar las neuronas se conoce como inmunocitoquímica. Pero antes de hablar de cada una de estas técnicas, me gustaría mostrarles un poco de cómo se ve una neurona en un microscopio sin ningún tipo de tensión artificial. Y para ello les mostraré estas fotos. Como ven, a pesar de verlas en un microscopio, las neuronas del hipocampo son diminutas. La medida que alcanzan a apreciar en estas micrografías es de 100 micras y el tamaño de estas neuronas en muchas ocasiones no excedía las 5 micras. Además de mostrarles que las neuronas son muy pequeñas, aquí tenemos un primer resultado preliminar. Y es que cuando las neuronas se encuentran expuestas a estos péptidos tóxicos, disminuye su viabilidad celular, es decir, disminuye la cantidad de neuronas vivas cuando se expone a péptidos beta amiloide, lo cual es un resultado que nosotros esperamos, porque si decimos que estos desechos son tóxicos, entonces es normal que las neuronas mueran en presencia de los péptidos. En la imagen de la derecha pueden ver lo que ocurre cuando las células en el medio se les retira el péptido, este péptido tóxico. A pesar de retirar el péptido, las neuronas no vuelven a ser las mismas, ya no tienen las mismas características, muchas de ellas mueren, pero se recuperan algunas más que si se deja el péptido expuesto, como sucede en la imagen B y D que se encuentra en la mitad. Entonces tenemos nuestro primer ensayo preliminar donde pueden ver que el péptido es tóxico y mata las neuronas. Ahora les voy a mostrar los resultados que se obtuvieron
cuando medí los impulsos eléctricos de las neuronas mediante electrofisiología. Hasta ahora les he contado que las neuronas se comunican una con otra por impulsos eléctricos que permiten que se transfiera esta información de una neurona a otra. Cuando usamos técnicas de electrofisiología, especialmente una con una técnica de fijación en parche de membrana neuronal o electrofisiología patch clamp, lo que hacemos es fijar una pipeta similar a una fibra diminuta de vidrio a la membrana celular de una neurona en particular y se forma un parche que mide la actividad eléctrica de una neurona con un microelectrodo que se encuentra dentro de la fibra o de la micropipeta. Lo interesante de este estudio es que permitió evidenciar que la actividad eléctrica de las neuronas disminuye cuando se encuentran expuestas a péptidos beta-amiloide, comparado con aquellas que no se expusieron a los péptidos, que se encontraron en condiciones fisiológicas normales del experimento. Esto podría explicar por qué las neuronas no pueden no pueden realizar este proceso de guardar las memorias cuando una persona sufre de Alzheimer. Si pensamos nuevamente cómo se forman las memorias, las neuronas necesitan comunicarse una con otra mediante impulsos eléctricos. Si las neuronas no pueden realizar este proceso de sinapsis, no pueden realizar potenciación a largo plazo y así estas neuronas mueren y se impide que se formen nuevas memorias. Aquí pueden ver la diferencia entre el control y el impulso eléctrico de una neurona cuando se encuentra expuesta a estas proteínas, a estos péptidos tóxicos. Su impulso eléctrico es casi cero. En esta gráfica que les estoy mostrando, acá podemos ver el control, que son aquellas neuronas que no fueron expuestas a ningún tipo de péptido. Y podemos ver cómo la actividad neuronal baja a tal punto que es casi nulo cuando se encuentran expuestas a un tipo de este péptido llamado beta-amiloide 42. Lo mismo ocurre cuando el péptido se retira. Aunque se retire el péptido, el impulso eléctrico no llega a ser el mismo. Después de estar expuestas a la proteína al péptido beta 42, la electricidad de las neuronas o este impulso eléctrico ya no vuelve a ser el mismo. Sin embargo, es una sorpresa para nosotros encontrar que cuando hay un tratamiento concurrente entre el péptido beta-amiloide 42 y beta-amiloide 38, lo que sucede es que se cancela el efecto negativo de beta-amiloide. Es decir, que este tratamiento no impidió que las neuronas continuaran teniendo un impulso eléctrico o una actividad eléctrica tal cual como las neuronas que nunca fueron expuestas al péptido beta-amiloide. Esto es un resultado muy interesante porque sugiere que no todo beta-amiloide es malo. Existen algunos péptidos que pueden neutralizarse entre ellos en una concentración específica como la que les estoy mostrando aquí de 1 a 9 entre los péptidos beta-amiloide 42 y 38. Si analizamos la gráfica, podemos encontrar que el tratamiento coocurrente canceló a tal punto el efecto negativo que la actividad eléctrica es igual a si las neuronas nunca hubieran sido expuestas a los péptidos. Realmente nos sorprendió porque uno podría intuir que la exposición a no uno, sino 2 péptidos beta-amiloide disminuiría aún más la actividad eléctrica de las neuronas debido a su toxicidad. Pero en vez de disminuir la actividad eléctrica, cuando las neuronas están expuestas a los 2 péptidos al mismo tiempo, a esa concentración de 1 a 9, hay una neutralización del efecto que es muy interesante. Posiblemente se deba a que si los péptidos son tan pegajosos, se hayan agregado en una forma estructural tal que no pueda perjudicar a las neuronas.
pero el hecho de que no hayan perdido sus propiedades eléctricas puede sugerir una nueva puerta de investigación con un mecanismo que impida que las neuronas mueran en presencia de los péptidos. Este descubrimiento puede ser clave para desarrollar intervenciones farmacológicas en un futuro. En esta gráfica pueden ver que desde una forma estadísticamente significativa podemos apreciar que cada tratamiento donde las neuronas fueron expuestas a concentraciones de péptidos beta-amiloides, hay una disminución de su actividad eléctrica y que de forma predecible hay una actividad eléctrica mayor cuando se remueve el péptido, pero sigue siendo menor a aquel control negativo donde las células no fueron expuestas al péptido beta-amiloide. Lo interesante de esta gráfica es nuevamente el comportamiento eléctrico de una neurona cuando está en un tratamiento coocurrente de los péptidos beta-amiloide 42 y 38. Nuevamente hay una cancelación del efecto tóxico que es comparable con las células que no fueron expuestas a los péptidos. Pero no solo la actividad eléctrica de las neuronas fue afectada. Mediante inmunocitoquímica, logramos visualizar las neuronas y ver qué efecto tenían los péptidos en la forma y tamaño de las células. Antes de mostrarles cómo afecta la morfología de las neuronas expuestas a los péptidos beta-amiloide, quiero mostrarles algunas gráficas o micrografías que se obtuvieron de imágenes de fluorescencia. Aquí pueden ver una imagen donde se miran las micrografías de imágenes de fluorescencia de neuronas que no fueron expuestas a beta-amiloide. Aquí podemos ver el cuerpo celular de las neuronas en rojo y el círculo azul que se aprecia es el núcleo de la célula. La imagen de la derecha es un acercamiento de la imagen de la izquierda, donde se aprecia más fácilmente el tamaño del núcleo de las neuronas del hipocampo. Con estas imágenes que les mostré anteriormente y el procesamiento en software, es posible medir la distancia del diámetro del núcleo y el área que ocupa en la célula. Y podemos contrastar cómo cambia cuando las neuronas están expuestas a diferentes tratamientos de los péptidos beta-amiloide. Lo que descubrimos es que la célula expuesta a estos péptidos se vuelve más pequeña debido a que la toxicidad desencadena un proceso de apoptosis o lo que se conoce como muerte celular programada, que hace que la célula se vuelva cada vez más pequeña cuando muere y se degrada. Lo que descubrimos es que la célula expuesta a estos péptidos se vuelve más pequeña debido a que la toxicidad desencadena un proceso de apoptosis o muerte celular programada, como les conté. Y aquí pueden ver cómo el núcleo disminuye, el soma o el cuerpo de la neurona también lo hace cuando está expuesta a los péptidos beta-amiloide 42 y 38. Quiero resaltar un poco también el por qué sucede esto. ¿Por qué creen ustedes que sucede? Me gustaría que cada uno de manera individual piense a este punto si el efecto beta-amiloide es realmente malo. Tal vez el tipo de péptido o diferentes tipos de péptido puedan cancelar el efecto negativo que se tiene cuando ocurre agregación. Este proceso de neutralización del efecto tóxico de beta-amiloide se logró mediante un tratamiento de coocurrencia entre beta-amiloide 42 y 38 y se puede pensar que la agregación de los péptidos es la que impide que las neuronas pierdan su capacidad de generar actividad eléctrica. Hasta ahora sabemos que beta-amiloide 42 y el tipo de isoforma beta-amiloide 38 disminuyen la actividad neuronal cuando las neuronas se exponen a los péptidos individualmente.
y que la remoción del péptido recupera las células. Nuestro descubrimiento más sorprendente fue que el tratamiento coocurrente de betamiloide 42 y 38 neutralizó el efecto tóxico y que este resultado no esperado nos muestra que sí es posible cancelar el efecto dañino para impedir que las neuronas mueran. Y por tanto da una esperanza de encontrar la cura a esta enfermedad en la raíz específica del problema. No obstante, este trabajo sí nos da una esperanza, pero la investigación debe continuar para comprobar que los resultados que se obtuvieron son escalables a otros planos mucho más complejos. Debemos analizar si se tiene el mismo efecto de cancelación desde otras maneras, ya sea en estudios con modelos animales o en estructuras tridimensionales con biomateriales que mimeticen las condiciones fisiológicas del cerebro para entender cómo se comportan las neuronas expuestas al péptido en un ambiente mucho más similar a cómo ocurre dentro del cerebro de una persona que sufre la enfermedad del Alzheimer. Y así comprender mejor el mecanismo de acción que desencadena la muerte celular para bloquearlo e impedir que la enfermedad avance. Con esto quiero cerrar y me encantaría darle las gracias a la Universidad de los Andes por haberme invitado y más aún por los convenios con otras universidades para realizar mi proyecto de grado en el exterior, el cual se realizó en la Universidad de Regina y me permitió la oportunidad de abrir puertas para realizar mi maestría en Canadá 2 años después. Las imágenes que ven en pantalla son imágenes del laboratorio. En la izquierda pueden ver a mi supervisor Joseph Buttigieg y luego a mi equipo de trabajo. Tengo una charla TEDx sobre Alzheimer, los invito a que la vean y también me sigan en las redes sociales para que estemos en contacto como @alecastilla. Y nada, me gustaría también agradecer a la Universidad de Regina y a la Universidad de Saskatchewan, quienes brindaron los péptidos de laboratorio para la investigación que se realizó en el Laboratorio de Neurofisiología de la Universidad de Regina, y a mis mentores, que fueron el apoyo más importante para lograr esta investigación. Cierro agradeciéndoles a ustedes por su participación y recordándoles que día a día personas increíbles destinan su vida para encontrar en la causa de la enfermedad el mecanismo que desencadena la muerte celular para evitarla y eventualmente encontrar nuevas maneras de entender la enfermedad del Alzheimer. Muchas gracias. En este momento damos paso a preguntas. Podemos utilizar el chat y pues hacemos la interacción como siempre. Perfecto, sí, claro que sí. Tomaré todas las preguntas que tengan y no sé si Ana María lee las preguntas y las respondemos en orden o cómo. Exacto, yo estoy acá en el chat y yo las leo para que tú las vayas respondiendo. Creo que Okay. Juan nos quiere decir algo porque veo que prendió su cámara. Pues yo había prendido la cámara porque quería felicitar a María Alejandra por su trabajo y decirle lo orgullosos que nos sentimos en el departamento por tener egresados con esta vocación académica y además pues saber que además eres una emprendedora, creo que eso llena los sueños de casi todos los profesores que estamos adentro, si no todos. Entonces, felicitarte. También la aprendí, veo que ya se están haciendo unas preguntas por el chat, entonces yo rara vez aprovecho, digamos, un poco la visibilidad que, digamos, de alguna manera me corresponde por la labor que cumplo en el departamento para aprovecharme del tiempo y no dejar que otros hagan preguntas. Pero prendo la cámara y como Ana María sabe que tenemos reunión ahora de administrativos, entonces me quedo contento de pronto también de poderte pedir una aclaración sobre esas figuras que estabas mostrando. Me pareció, o sea, yo no estoy muy seguro de haber entendido completamente los experimentos control contra los tratamientos.
vi las curvas de potencial de membrana. Yo no le vi digamos, el nombre al eje Y como para estar seguro que fuera, pero por las unidades deduje. Y quería preguntarte si es normal que estas neuronas se sienten en esos potenciales y se muevan, digamos, en esos rangos de positividad tan grandes. Me llamó mucho la atención esas figuras. Bueno, te cuento, voy a ir nuevamente, ay, quería ir a la presentación, voy a compartirles pantalla un momento. Pueden ver mi pantalla, no sé si ya la quité. No, no se está viendo. La estamos viendo. Ok, Ahora sí. perfecto. En los experimentos de electrofisiología que se llevaron a cabo, se realizó un análisis del potencial eléctrico, pero no es voltaje. Lo que se hizo fue medir la corriente de las neuronas del hipocampo y se normalizó con la capacitancia de las neuronas. Entonces, realmente es una medida normalizada de la corriente, del perfil eléctrico de las neuronas. Ah, o sea, son picoamperios Picofaraday. por unidad de capacitancia. Pero de Correcto. todas formas sí. Ah, pero está normalizado. Está Sí, normalizado. señor. O sea, Se normalizó ya. porque como las neuronas son tan diversas en el tamaño, se necesita normalizar dependiendo su capacitancia, porque si los dejamos sin normalizar, no se puede comparar una neurona de 5 micras con una neurona de 15 micras, porque una neurona más grande va a tener mucha más superficie de la membrana neuronal, con muchas más puertas iónicas, donde puede entrar mucho más potasio, salir más sodio, y esto genera que no se pueda medir con una neurona de diferente tamaño. Por eso se normaliza con la capacitancia. Necesitamos que vengas a fisio y les digas eso porque eso es lo que estás diciendo es una clase del curso de fisio. A mí me encantaría. ¿Estas neuronas en su proceso de deterioro tienen cambios en su capacitancia? Sí tienen cambios en la capacitancia, no los mostré por el tiempo, pero sí cambian dependiendo el tipo de péptido beta-amiloide al que se expongan, puede ser mayor. Por ejemplo, cuando se exponen a beta-amiloide 42, que es un tipo de beta-amiloide mucho más tóxico que 38, aumenta la capacitancia. Wow. ¿Por qué aumenta, por ejemplo? Esas son preguntas muy interesantes que nos encontramos en este momento jugando con bloqueadores de membrana para saber cuál es el elemento o el ion que hace que aumente esta diferencia de cargas, ¿no? Entre el espacio extracelular e intracelular. Vale, muchísimas gracias. A ti, Juan Manuel. Bueno, entonces voy a empezar a leerte las preguntas en nuestro chat. La primera pregunta que tenemos es de Santiago Martínez. Él te dice, ¿el cotratamiento por neutralización no ha presentado algún efecto adverso? Bueno, en este momento es muy importante entender que lo que llamamos tratamientos experimentales en ciencia no es precisamente un medicamento o algo que podamos de una vez saltar a un ensayo clínico. Los tratamientos en este momento son grupos experimentales que nos permitieron analizar o ver el efecto que tiene en neuronas del hipocampo. Entonces, el experimento que se realizó, y como pueden ver en esta diapositiva, se utilizó biología fundamental para entender qué sucede cuando las neuronas están expuestas a péptidos beta-amiloide. Los tratamientos, tanto coocurrentes como individuales de beta-amiloide, se exponen en el medio donde las neuronas crecen, en el laboratorio. Entonces, como pueden ver, esto sí tiene efectos adversos. Por ejemplo, beta 42 elimina muchas neuronas, o sea, disminuye la viabilidad celular en gran parte, pero lo que ocurre es, desde lo que les digo, desde la biología fundamental, es que el efecto del
tratamiento co-ocurrente, hace que el impulso eléctrico no disminuya. Y esto es lo sorprendente del tratamiento o del grupo experimental. Y es que cuando están los dos juntos, hay una agregación que impide que se dañe esta comunicación sináptica. Es como si las neuronas nunca fueran expuestas al beta amiloide. Entonces, es muy interesante. Entonces, sí quería hacer con la aclaración que no son tratamientos clínicos, sino es un tratamiento, un grupo experimental que se aprobó y que para investigación en un laboratorio. Bueno, y antes de seguirte leyendo las preguntas, voy a darle la palabra a Diana Gaitán, porque ella también se tiene que ir a una reunión. Entonces vamos a darle la palabra que ya te quería decir unas cositas. Alejandra, Claro que nuevamente, sí. muchísimas gracias por tu charla. Súper interesante saber todo lo que hiciste y desarrollaste ya en la Universidad de Regina. Quería, por favor, si nos puedes comentar más sobre el emprendimiento el que nos mencionaste al inicio, para saber de qué se trata y todo eso. Claro que sí. Muchísimas gracias, Diana, por tu intervención. Les cuento un poco más. El emprendimiento que yo tengo en este momento se llama Linkio. Es un emprendimiento que empezó con 4 personas increíbles. Somos un ingeniero, yo como ingeniera biomédica, un ingeniero multimedia, un ingeniero y 2 ingenieros más, un diseñador multimedia, que consiste en un marketplace para la venta y compra de insumos médicos. Este emprendimiento nació de la pandemia. Nosotros quisimos dar una solución tecnológica para conectar a todas las personas quienes tienen la necesidad de comprar un insumo médico o un equipo biomédico o un insumo de bioseguridad, sea tapabocas, guantes, caretas, hasta dispositivos como ventiladores para asistencia respiratoria, para que puedan acceder a la plataforma móvil y lo puedan comprar. La idea es conectar cuando más lo necesitamos. Y por eso ya hemos alcanzado más de 800 proveedores que comercializan insumos médicos para darle una diversidad gigante de equipos médicos que cumplan con toda la normatividad y tecnovigilancia del país para asegurar que sean dispositivos confiables, que sean de calidad para conectar en estos tiempos cuando más lo necesitamos. Este es el emprendimiento. Los invito por favor a seguirnos en las redes sociales como Linkio App porque van a poder descargar la aplicación muy pronto. Entonces, la aplicación es totalmente gratuita y lo hacemos con el fin de poder ayudar en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias, Alejandra. Nuevamente, felicitaciones. Gracias, Diana. Bueno, entonces seguimos con las preguntas. Santiago Martínez también nos había escrito, ¿cómo se determinó la relación 9-1 de los beta amiloides? Y te Muchas gracias. Fue a prueba de ensayo de error. Fueron 2 años de una investigación muy rigurosa donde se probaron muchísimos tratamientos hasta que resultó que este tratamiento nos dio un perfil eléctrico muy interesante. Entonces, en ciencia muchas veces se debe determinar parámetros como la concentración de péptidos que se utilizan para exponerlo a las neuronas y tener resultados consistentes. Sin embargo, cuando se dan resultados, se debe mirar nuevas maneras hasta que se da con un tratamiento que muestre resultados prometedores. Entonces, sí, esa fue la manera como llegamos a la concentración 9-1. Ana María, no sé si quieres leer la próxima pregunta. Sí, estoy mirando, por ahora tenemos felicitaciones. No veo más preguntas. Nos habían preguntado sobre tu emprendimiento, pero ya respondiste. Ah, mira, aquí hay una pregunta nueva. Gracias, María Alejandra. ¿Se han evaluado en cultivos 3D?
No, ese es un paso al que yo quiero continuar. De hecho, sería muy interesante continuar la investigación y estoy segura que el laboratorio de Regina estaría encantado si la Universidad de los Andes o alguien más aquí en Colombia le gustaría continuar con la investigación aquí. Yo soy una de las personas que más está interesada en nuevas oportunidades para poder evaluarlo en modelos tridimensionales porque tengo mucha pasión por, como lo dijiste tú, Ana María, en todo lo que tenga que ver con biomateriales e ingeniería de tejidos y sé que los cultivos tridimensionales podrían dar una complejidad mayor para entender qué sucede cuando las neuronas están expuestas a los péptidos beta amiloides en un ambiente que mimetice mejor lo que sucede en un cerebro con Alzheimer. Entonces, estoy abierta a nuevas oportunidades, estaré encantada de continuar la investigación con cultivos tridimensionales. No se ha hecho, pero sí hay algunos artículos en la literatura donde pueden ver no las concentraciones que utilicé, pero unas con beta 42 y beta 38 que son prometedores. Bueno, nos pregunta Mateo Tejada, ¿cuáles son los beneficios de emprender en Colombia? Bueno, es una pregunta muy interesante porque en Colombia emprender es todo un reto, especialmente cuando emprendes como una empresa. Cuando uno está constituido legalmente, no hay muchos beneficios en la parte de emprender porque hay mucha visibilidad tributaria y económica que se vuelve retadora, especialmente para emprendedores jóvenes, quienes no tenemos un capital fuerte para levantar nuestras empresas y necesitamos movernos en redes sociales y vincular a las personas desde otras maneras. Sin embargo, existe una iniciativa del gobierno que es la economía naranja. Y este es un beneficio grande para las personas o los emprendedores que nos encontramos en etapa temprana de nuestros proyectos, de nuestros emprendimientos y lo hacemos desde la parte de tecnología. Entonces, invito a esta persona a que mire los beneficios de la economía naranja, que son alivios tributarios para jóvenes emprendedores que se dedican a la parte tecnológica. John Parra nos pregunta, ¿únicamente experimentaron con neuronas del hipocampo? Si no, ¿trataron neuronas de la corteza prefrontal o de zonas asociadas a la memoria? Sí, de hecho, por el tiempo les mostré el hipocampo porque son las neuronas que se encargan de procesar las memorias, pero la investigación que les estoy mostrando es mucho más amplia de los resultados que les mostré aquí. Se hizo experimentos con neocorteza, se hizo experimentos también con células periféricas, se llama dorsal root ganglion neurons. Estas neuronas se encuentran en las raíces de la espina dorsal y son periféricas, no son del cerebro. Y se demostró, de hecho, que tienen perfiles eléctricos muy parecidos a los del hipocampo. ¿Esto qué quiere decir? Que la exposición a los péptidos beta amiloide tuvo un efecto similar en neuronas de otras regiones del cerebro y de la espina dorsal, lo que yo diría que demuestra la complejidad de la enfermedad del Alzheimer y la manera en cómo afecta los péptidos beta amiloide a las diferentes neuronas del cuerpo. Si gusta, esta persona puede contactarme después y con mucho gusto puedo mostrarle estos resultados. Perfecto. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere escribir una pregunta más antes de dar por terminado nuestro seminario. Dicen que sería una gran oportunidad verte en las fisiologías. Para mí sería un honor y un placer. Juan Manuel y Diana tienen mi contacto y claro que sí, en el momento en que consideren que sea oportuno, yo seré la más feliz de poder contribuir con este experimento o los conocimientos que adquirí en mi maestría sobre neurofisiología.